En este país nuestro ha sido tanta la guerra, tanta, soportada por demasiado tiempo, que los vivos ya estamos acostumbrados y los muertos olvidados y no hay quien registre el catálogo. La violencia pesa y pasa, así sin más, pasa y arrasa, y la muerte se ha ido volviendo vida cotidiana. Y a pesar del sopor nacional, la memoria de la niña cala tan hondo que rompe la inercia, y la infamia de muñeco mantiene al rojo la ira y el asco. Nadie olvida ni perdona, y al mismo tiempo nadie puede tirar la primera piedra. Este crimen se impone como un espejo, y el monstruo que allí se refleja tiene la cara de nuestro país entero. Veo una publicación en Facebook que contiene fotografías de varias mujeres y niñas que fueron asesinadas y dice: no me dejes ir sin abrazarme, sin mirarme bien, sin decirme que me amas. Y lo único que puedo pensar es: qué pinche coraje que uno tenga que despedirse de quien ama todos los días, todo el tiempo, como si no fuéramos a volver. Es como prepararte constantemente para no volver. ¿Qué efectos psíquicos y anímicos trae consigo? Algunas de ellas solo fueron a la tienda o a la papelería. No es normal que tengamos que despedirnos de esta forma todos los días. Muy bien, pues buenos días, buenas noches a todos nuevamente. Y aquí iniciamos con un par de fragmentos bastante crudos, diría yo, que bueno, pues ya se puede inferir un poco el tema de que abordaremos, ¿no? Pero antes de eso y de detallar, inmiscuirnos en este tema, pues es importante presentarnos nuevamente. Aquí está Roberto, Lau, como siempre. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, bien, emocionada. Porque justamente es tu tema, ¿no? Justamente. Muy bien, pues ya nos irás contando. Y pues además hoy contamos con nuestro invitado especial, primer invitado especial. Primero, de muchos esperemos. Yo creo que este no es tan especial. Advertencia, ya existe así de tu banner. Pues está bien, pero nosotros creemos que sí. Y aparte no solo invitados especiales, esperamos, no solo la primera vez, sino esperamos que muchas otras veces. Ya, sí, de acuerdo. Muy bien. Pues él es nuestro muy querido amigo Tonatiuh y siempre apreciado. Hola, siempre apreciado también. Mucho aprecio a ustedes, por eso estoy acá. Gracias por eso. Súper. Un gusto. Un gustazo. Pues bueno, ¿algo que quieras decir sobre ti? Nada, que estoy muy interesado en hablar sobre este tema, sobre todo con ustedes, porque ya he platicado mucho con Lau, contigo sobre este tema, y creo que ponerlo en este lugar también hace falta, ¿no? Entonces creo que emocionado, más ese es algo que puedo hablar de mí sobre este programa, que sí. Estoy emocionado de hablar de esto. Sí. Y bueno, también con la necesidad de hablar de esto, pues. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Tona. Y pues bueno, también por interesarte, ya lo habíamos dicho y creo que sería pertinente, ¿no? Hacer un poco el preludio de que justamente los temas o lo que se va rescatando acá tiende a retomar experiencias de investigación y de intervención que consideramos pertinentes que salgan, ¿no? Del papel que transformen en otro formato y que en la esperanza de que logren su cometido, pues lleguen a más personas, ¿no? Y generen resonancias desde otros lados, desde otras investigaciones, desde otras praxis. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues es que se retomaron estos dos fragmentos. Y no sé si quieras por ahí, quizá podemos ir comenzando. ¿Cómo ves, Lau? Sí, justo eso, quería volver a retomar como la idea de este espacio, ¿no? Que es justo ahora con nuestro primer invitado y amigo Tonatiuh, ir pensando en espacios de vinculación con otras personas, en espacios en donde podemos poner como en diálogo todos estos temas que de alguna manera nos mueven, ¿no? Y bueno, este es el caso de mi tema en este momento, de un tema que he trabajado durante un par de años por lo menos,
Y bueno, antes de empezar como con el tema en particular, pues quería un poco explicar de dónde surgen estos 2 fragmentos que acaban de leer, justo como para darle contexto y empezar como a pensar el tema, ¿no? Y justo el primer fragmento que lee Roberto es parte de una novela de Laura Restrepo que se llama Los Divinos, que en realidad es un libro que retoma la historia de Juliana Zamboni, una niña en Bogotá que fue asesinada. Se contempló como un feminicidio y que estremeció a todo Bogotá. Es un tema sensible en general para todo el país. Y por el otro lado, el segundo fragmento que lee Tonatiuh es parte del diario de investigación que realicé para mi investigación, que fue, que es una investigación sobre feminicidio y los significados que las mujeres le atribuimos al feminicidio en este país. Sí. Que bueno, para quien lo sepa o para quien no lo sepa, pues sí, en México el problema del feminicidio es, yo me atrevería a decir que uno de los problemas más grandes, y un lugar en donde se ha extendido mucho más que en cualquier otro país de América Latina. Bueno, sí, en cualquier otro país de América Latina. Entonces, pues bueno, quisimos retomar estos fragmentos justo como para ir como quizá desmenuzando, empezando a pensar pues el tema y la sensibilidad que genera. Sí. No sé, ¿a ustedes qué les produjo leer? Híjole, pues fíjate que justamente el primer fragmento de Laura Restrepo pues me genera como esas conexiones, ¿no? De que no, si bien a nivel mundial pues México es como un foco rojo en la temática, desafortunadamente, pues bueno, es una realidad que también se vive en otras latitudes, ¿no? En muchas otras latitudes del país. Entonces, bueno, eso era lo primero. Y la segunda, que tiene que ver con tu diario de investigación, pues me hacía sentir que desconozco, ¿no? Mucho de la mucho, ¿no? Justamente se llama Mujeres Bordando en el País de los Feminicidios, tu trabajo de investigación. Y siempre está como de, bueno, pues no sé qué tanto pueda yo hablar de ello, ¿no? O sea, me puedo acercar como conocer ciertas experiencias, ¿no? A los sentires, justamente, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora sí que a mí me concierne, me preocupa, y a la vez es como, pues está bien cabrón, porque sé que pese a todo lo que llega a sentir o experimentar, pues no se compara, ¿no? A lo que se puede estar experimentando siendo mujer, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí. Sí, yo igual comparto como los comentarios de Lau y de Roberto, y me parece que, o sea, Laura Restrepo sí lo escribe como en este contexto, en Colombia, ¿no? Pero bien lo que acaba de poner Roberto, o sea, lo puedes leer poniendo en el contexto chileno, en el contexto argentino, boliviano, mexicano, y tiene peso. O sea, la frase no como tal no nos sitúa en un lugar en específico, pero nos sitúa en una condición tal vez latinoamericana. No me atrevería a decir que sí, aunque hay muchos trabajos, ¿no? Como en África también, como sobre todo la cuestión de la muerte y de lo que se juega, ¿no? Pero pues, o sea, creo que por lo menos, mínimamente, lo que nos narra Laura Restrepo tiene que ver con un contexto latinoamericano, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí también hay una sugerencia. Y lo mismo pienso, o sea, de lo que yo leo del diario de Lau, tiene una relación con lo que una serie de mujeres viene preguntándose cotidianamente, ¿no? De los haceres y de las prácticas y de las formas de enunciar y las formas de relacionarse. Esto pasa en redes sociales, ¿no? Lo dice ahí, y de ver cómo
cómo es que te relacionas o cómo es que te tendrías que relacionar sabiendo que estás en uno de los países donde el feminicidio es un tema día a día, ¿no? Y creo que ahí nos sitúa en la problemática cotidiana de México, pero en general de Latinoamérica, que también es algo que haces en el trabajo, ¿no? Ya igual nos podrás narrar más, pero no solamente te centras en la experiencia mexicana, sino también en otras experiencias de otras zonas de Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Creo que justo como en términos de aproximación y de la intervención que relata, pues esto tiene bastantes resonancias, ¿no? Pero quizá un poco para no adelantarnos, no sé si pudieras platicarnos, contarnos, ¿no? ¿Por qué esta temática, ¿no? O sea, que digo, una cosa es hablar de ella, comentarlo, ¿no? Publicar incluso en redes, ¿no? Compartir cierto contenido para visibilizar pues por lo que se está pasando, lo que estamos pasando, y otra bien distinta es investigarlo, ¿no? Sobre todo bajo la idea que con la investigación duermes con eso, te despiertas comiendo eso, entonces es como Sí. ¿qué onda, no? O sea, no sé si pudieras abundar ahí un poquito. Ahora que lo mencionas, sí, fíjate, es curioso, digo, voy a empezar con esto que no fue en realidad la pregunta, pero me rebotó un montón porque efectivamente creo que fue un periodo difícil en términos de descanso y de pues sí, no sé, de otras cosas, porque pues sí, justo la investigación yo creo que te atraviesa tanto que había momentos en que pues no podía dormir o soñaba feo, o despertaba con esa sensación, o sea, está muy difícil. Además yo como persona tengo la costumbre muchas veces de llevarme cosas a la cama, a pensar, a leer, a escribir, ¿no? A veces ya te aburres del escritorio y dices, bueno, me voy a escribir a la cama, me voy a escribir a la sala. Y entonces llegó un punto en que estaba tan combinado en mi vida, que lo estaba pensando todo el tiempo, que pues sí, que llegaba a soñar con eso y que me despertaba en la madrugada porque había tenido una pesadilla, etc. Y dije, no, necesito poner distancia, ¿no? Necesito separar los espacios de trabajo y los espacios como cotidianos de vida, porque pues no se puede vivir como así, ¿no? Con ese miedo eterno. Y bueno, justo ¿por qué elegí el tema? Bueno, no solo porque es un tema que creo que como mujer en este país me atraviesa, sino porque me parece que aunque cada vez ha tomado más visibilidad y se han hecho muchas más investigaciones alrededor del tema, ¿no? Y se da más visibilidad en la prensa y hasta cierto punto en la política mexicana se les ha obligado a reconocer que existe un problema de asesinato de mujeres. Sigo sin entender el grado de odio que se necesita para asesinar a una mujer con extrema crueldad, como sucede con los feminicidios, ¿no? Creo que partiendo a lo mejor de ahí, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por feminicidio? Digo, más allá de que a lo mejor la palabra ya es mucho más común, ya se puede escuchar más claramente, ya se menciona en los medios, en las redes sociales, en muchos otros lugares. Pues sí, ¿qué estamos entendiendo por feminicidio? Pues como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, pero además el asesinato con extrema crueldad, ¿no? Justo, en algunos momentos las discusiones han girado en torno a que se asesinan menos mujeres que hombres. Sin embargo, el asesinato de mujeres
es particular, porque no es un asesinato común, ¿no? Justo no es el asesinato de un disparo o el asesinato de un, no sé, porque te atropellaron, o sea, no es así, ¿no? Sino es un asesinato que conlleva hazaña, que conlleva extrema violencia. A veces que las mujeres hayan atravesado por un montón de otras violencias, en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar o en otros ámbitos, a veces no, pero en general lo que implican es algún tipo de crueldad, ¿no? A lo mejor la violación previa o simplemente las otras violencias que suceden post-mortem, ¿no? Que las dejan desnudas, que las mutilan, que Claro. entre muchas otras que bueno, no se puede uno ni imaginar la cantidad de atrocidades que suceden. Y bueno, es por eso que a mí me interesa recuperar el tema y bueno, yo me pregunté muchas cosas acerca de desde dónde recuperar este tema, ¿no? Porque creo que hay un montón de aristas que se pueden investigar y que se han investigado, y a mí me preocupaba mucho investigar como desde un lugar desde un lugar de poca sensibilidad, no sé, preguntarle a las madres, preguntarle a sobrevivientes de intentos de feminicidio, ¿no? Como que quién soy yo para preguntar eso, quién soy yo que además no he atravesado por una violencia de este tipo, ¿no? He atravesado seguramente por muchas otras, pero no por esta en particular. Y justo por eso yo decía, bueno, es que a mí el tema me llega, me duele, me atraviesa, tan solo con escuchar las noticias de feminicidio, tan solo con ver circular las fichas de búsqueda de mujeres y todo esto que circula en redes sociales, en los medios de comunicación, etc. Y yo decía, bueno, justo, ¿qué pasa con esas mujeres que no hemos vivido en carne propia una violencia de este tipo, en carne propia, es decir, como sobrevivientes de intento de feminicidio o como familiares de alguna víctima, ¿no? Familiares, amigas, etc. Porque, bueno, si algo me estaba atravesando a mí, supuse que con otras mujeres también, ¿no? Y como no porque uno sea más importante que otro, sino simplemente creo que son formas de entender y de vivirlo diferentes. Pero bueno, justo, ¿qué pasa con esas mujeres de a pie, que simplemente lo vemos, ¿no? Y que nos duele porque es brutal, y porque nos genera un espectro de miedo de salir a la calle, de hacer la vida cotidiana, de vincularte con otras personas, ¿no? Entonces, pues un poco desde ahí surgió la inquietud por el tema. Y bueno, sigue, o sea, sigo sin entender este grado de violencia, pues. Sí, me hiciste pensar un montón, y también por eso como tengo muchas ideas en la cabeza y una que me viene mucho a la cabeza, igual como para empezar a dialogar, ¿no? Es que, bueno, yo he estudiado algunas cosas de alemán, y en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, se encontró un tratado que se llama Tratado de Noche y Niebla, que en alemán es una expresión de rápido, de fugaz, ¿no? Pero también como de cierta cosa ominosa, ¿no? En ese tratado de Noche y Niebla, que es del régimen nazi, se explicita cómo se desaparece a la gente en la cotidianidad, ¿no? O sea, un día cualquiera puede desaparecer cualquiera, ¿no? Y algo que viene explícitamente como una nota en el tratado es que es fundamental que para que se desaparezca alguien tenga que ser alguien al azar, o sea, que no tenga que ser ni un comunista famoso, ni tiene que ser alguien, o sea,
alguien rico, alguien extremadamente pobre, o sea, tiene que ser alguien al azar, pues. ¿Por qué? Y lo explica, ¿por qué no? Explica que así es como le mandas un mensaje a la gente de que puede ser cualquiera, ¿no? O sea, el mensaje es, tú puedes ser el siguiente, ¿no? Entonces, claro, pienso como una cierta similitud sobre esta situación con el feminicidio, ¿no? Como el feminicidio, y es tal vez lo que te estás preguntando, ¿no? Sí tiene una importancia en los allegados de quien es afectado, pues, quien desaparece o quien aparece muerto, ¿no? Quien se encuentra, o habrá quienes no se encuentran sus restos, pero justo tiene una importancia como en el contexto, ¿no? Y creo que es ahí a donde, no sé, igual tú me podrás decir más, igual es ahí donde te preguntas, ¿no? Como, ¿qué nos está pasando a nosotras? Porque sí hay una afectación al contexto, no solamente a las o sea, hay diferentes niveles tal vez de afectación, ¿no? Y el que tú te preguntas es como en un rasgo general, no necesariamente a los cercanos o a los allegados, ¿no? De quien desaparece, pero sí al mensaje que trata de mandar, pues quien ejecuta estas desapariciones o estos feminicidios, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿O qué piensan ambos sobre eso? Sí. Yo igual un poquito como ahorita escuchándote pensaba en dos cuestiones, ¿no? Una que me parecía como bien valioso, recuperar la experiencia de aquellas personas también. O sea, claro, o sea, hay muchos movimientos, ¿no? De familiares, ¿no? Muchas colectivas, ¿no? Que no necesariamente pasan por un vínculo sanguíneo, que están enfocados a la recuperación, visibilización, búsqueda, ¿no? Pues sí, de personas que han pasado por el feminicidio. Entonces, como hacer ese giro de, bueno, a ver, ¿no? ¿Y qué pasa con quien no necesariamente tiene un familiar o es sobreviviente? Pues bueno, desde ahí creo que me parece bien valiosa esta parte. Y la otra lo vinculaba con Tonatiuh, que a lo mejor ahí podrás, si gustas, como abonar un poco con esto de que te preguntabas de, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas, aquellas mujeres que simplemente lo vemos, ¿no? Así lo enunciabas. En tu trabajo vas retomando esta idea del castigo ejemplar, ¿no? Que es como una noción que viene en justificación, viene también en el análisis y viene en la conclusión, ¿no? Que creo que podría ser, o al menos por lo que entendí, es una de las rutas a partir de la cual vas tejiendo, ¿no? Esta violencia, ¿no? Que justamente igual ahí lo retomabas, no es una violencia instrumental, es decir, no es el te amenazo para obtener ciertos bienes, ¿no? O acceder a ciertos recursos que si no hay esa violencia, pues no los podrá obtener, ¿no? Aquí no sigue un fin determinado, ¿no? Más bien hay una violencia, una expresividad de la violencia. Creo que por ahí se vinculan estas ideas, no sé cómo vean. Sí, justamente ahora que lo mencionaba Tona, recordaba que justo algunas de las ideas que más me ayudaron a pensar el tema fue recuperar como los trabajos de Pilar Calveiro, pensando en la dictadura argentina, que ella lo que menciona es que durante la dictadura era importante que hubiera gente que sobreviviera y que saliera de los campos de exterminio que tenía, para que difundiera el horror que ocurría dentro, ¿no? La tortura y el suplicio que se vivía, ¿no? Y justo, ¿no? Sí. O sea, agarraron gente que tenía que ver con ideas diferentes, con militancia, con etcétera, y también gente que no tenía nada que ver, porque justo era, bueno, lo que ella señala es que es una forma como de transmitir no es el miedo, es
ay, se me fue la palabra, Claro. el terror, de diseminar el terror, ¿no? Como esta parte de, sin profundizar de más, pues, pero esta parte que va más allá de racionalizarlo, ¿no? Sino simplemente llega y está, ¿no? Sin pensarlo. Y creo que hasta cierto punto también ocurre en las mujeres, ¿no? O sea, ahí en el trabajo trato justo de desenvolverlo, igual justo con apoyo de algunas compañeras que se integraron al trabajo bordando, que ya eso creo que lo podremos ir hablando en un momento más, pero pues ahí es donde me doy cuenta que efectivamente hay miedo, existe el terror, que sí se disemina de alguna manera, pero no es lo único que existe, ¿no? No es lo único que se produce a partir de esto, ¿no? Y justo no es la única forma de reaccionar de las mujeres. Y yo hablo justamente de castigo ejemplar porque me parece, y retomando justo a Rita Segato, que los feminicidios, si bien aparecen como un fenómeno individual, es decir, un tipo que de pronto se volvió loco, bueno, no de pronto, ¿no? Porque es tan común que no es simplemente que de pronto se volvió loco, sí. ¿no? Sino un tipo cualquiera que dijo, se me antoja violar a alguien y la mata, o la pareja, o el padre, o cualquier otro, ¿no? Que simplemente decide hacerlo por primera vez, por segunda, por tercera, etcétera. Y sí, aparecen como personas individuales que realizan este fenómeno, pero al hablar de números, que a veces es complicado, creo que hablar de números es decir, bueno, se asesina a 11 mujeres por día en promedio, porque justo no son números, pero también nos aporta hablar de por qué es tan común, o sea, por qué no es un caso aislado, ¿no? ¿Por qué pensar a los feminicidios no como los casos aislados que en un principio justo las notas trataban de disimular y hablar de una violencia de pareja que le llamaban asesinato pasional. Ajá. Justo. Y no, necesitan un concepto porque empieza a ser un fenómeno más complejo que por eso justo hablo de fenómeno y no tanto como de sucesos, porque si bien aparece como un acto individual realizado por un hombre, a veces puede ser un hombre común, a veces es un hombre de parte del Estado, ¿no? Ya sea la policía, algún funcionario, etc. Pareciera como que es una violencia permitida, ¿no? Por ahí se le llama ilegalidad permitida. Ajá. Sí, lo pones en... No me acuerdo si era Lagarde o... No, es... bueno, ahorita... Pero sí, justamente, ¿no? Con esta idea de que existe un cierto doble discurso, ¿no? Es decir... Sí. Julia Monarres. Ella es la que habla de ilegalidad permitida. Y a mí me parece muy acertado porque justo creo que es una violencia que es extremadamente tolerada por parte de el gobierno estatal y federal, incluso por la sociedad hasta cierto punto, porque aparece como una suerte de castigo ejemplar, ¿no? Que es lo que yo decía. Castigo ejemplar, ¿por qué? Porque a las mujeres se las culpabiliza de ser asesinadas, ¿no? Porque iba a la fiesta, porque iba sola, porque andaba de noche, porque vestía de tal manera, porque ejercía su sexualidad, porque por cualquier razón se le puede culpar. Entonces a mí esto me resonaba en términos de pensar, bueno, Rita Segato habla de una violencia no instrumental, ¿no? Es decir, no tanto es que esta violencia se ejerza, o sea, sí se ejerce por el individuo, ¿no? Por venganza o por obtener
cualquier placer corporal, pero el objetivo principal de que esta violencia sea tan tolerada más bien parece expresiva, ¿no? Es decir, que las mujeres aparezcan en público de tal forma, con ciertos rasgos de crueldad tan marcados en el cuerpo, me parecen más bien un mensaje, ¿no? Pues por eso hablo de un castigo ejemplar, es decir, este castigo ejemplifica lo que te va a pasar a ti como mujer si no sigues las reglas establecidas, ¿no? Es decir, que tienes que ser una mujer que se viste de tal manera, que actúa de tal manera, que solo está dispuesta a cumplir ciertos roles en la sociedad, ¿no? Como el ser madre o como, no sé, acatar las normas de la casa, ¿no? Entre muchas otras cosas. Es que para mí fue fundamental pensarlo de esta manera, ¿no? Ahí se hila, por ejemplo, con lo que tú trabajas en la par con Ana María Fernández sobre la mujer de la ilusión, ¿no? O sea, como todo esto que se ha depositado en el lugar de la mujer, ¿no? Claro. Y cómo eso ahora está confrontándose pues también con otro momento histórico social en el que la mujer tiene otros roles y que no solamente van como sí va del rol emancipatorio que ha tenido el feminismo, ¿no? Y que ha tenido también una serie de movimientos, ¿no? Porque también tiene que ver con procesos económicos, ¿no? Donde las mujeres a principios de siglo no participaban tanto en las actividades económicas, y con la llegada de las guerras mundiales empiezan a trabajar más, ¿no? Y eso apertura como una serie de lógicas, ¿no? Pero no disemina, no difumina el hecho de la mujer haciéndose cargo de la casa, ¿no? La mujer cuidando a los hijos, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Que no se ponen también en discusión, ¿no? Y que pues estamos tal vez a lo que te estás enfrentando y de lo que estamos hablando es como de un proceso donde la mujer viene arrastrando, entonces, tal vez es como la pregunta que haría, ¿no? Me gustaría que abonaras a eso, ¿no? Viene arrastrando como un legado histórico que se ha confrontado también con un momento histórico particular que es el actual, ¿no? Pero que trae arrastras también todos esos mandatos de lo que es ser mujer, ¿no? Y que también se confronta con los de ser hombre, ¿no? Y que tal vez ahí no se ha resuelto, y tal vez la resolución a la que ha llegado es a la confrontación de estos dos, o sea, a que haya feminicidios, ¿no? No sé si me estoy explicitando bien, pero más bien que los dos roles no hayan podido asumir que hay cambios, ¿no? Porque hay un legado histórico, ha llevado a esta violencia generalizada hacia las mujeres, ¿no? Sí, es un tema que justo lo he abordado más desde el lado sociohistórico del ser mujer, pero es cierto, justo pensaba, por supuesto, la mujer sale a trabajar a partir de que los hombres dejan los trabajos, ¿no? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también es importante señalar que es como, es ese paso de la historia, pero no es como lo único que explica, ¿no? Porque en realidad en un país como México, un salario no te alcanza para nada, ¿no? Los salarios son de miseria. Entonces, con un salario no es suficiente para mantener una familia. Entonces, ahí justamente se ve trastocado el otro punto que mencionabas, que es, al hombre se le ha dicho, bueno, tú tienes que ser el rol proveedor, ¿no? Y por ti pasa sostener a la familia y tienes que comportarte de tal forma, claro, como las mujeres, ¿no? Y entonces, pues, yo no sé, digo, no he estudiado eso en particular, pero sí me parece que una lectura como más acelerada quizá es pensar que la masculinidad hegemónica se ha visto trastocada desde ese lugar, ¿no? Sí. Bueno, a la vez sí necesito este otro ingreso, pero no quiero que seas parte de este otro ámbito público, ¿no? Al que las mujeres han estado, bueno, pues al que han ingresado desde hace ya
varios años. Y bueno, no sé, pienso que por supuesto no se resuelve simplemente pensando en esto, porque pues finalmente a las mujeres no se les quita el peso del cuidado de los hijos, del cuidado del hogar, etcétera, porque finalmente es un aspecto funcional para el capitalismo, es un aspecto que garantiza la gratuidad de estos servicios que el salario debería de cubrir, ¿no? Con guarderías, con comedores comunitarios, etcétera, ¿no? Y que el Estado, pensando en Estado o gobierno, no garantiza, ¿no? Y mucho menos lo garantizan los grandes empresarios, ¿no? Con los salarios. Sí. Entonces, sí, efectivamente creo que está muy ligado, es complejo, pero va muy de la mano. Y sin embargo, yo, o sea, ahorita que los había estado escuchando, pienso que hay como, justo, ¿no? No es una cuestión causalista en último término, es decir, aquellas mujeres que precisamente se salen de alguno, ¿no? De los roles sociohistóricos establecidos de expresión, ¿no? De expresividad del ser mujer, ¿no? Los cautiverios, diría Lagarde, se la asesina, ¿no? O sea, ciertamente creo que es una lectura que teórico-comprensiva, ¿no? Que en muchos casos ayuda precisamente como a entender y también en ese mismo sentido a tener como o pensar políticas de prevención, pero pues no es causal ni explicativa, ¿no? En último término, insisto, o es lo mismo, ¿no? Que existen otros factores, otros elementos que pues vaya, que igualmente robustecen, ¿no? Las explicaciones. Yo estaba pensando sobre todo en la parte de la clase social, ¿no? Yo lo leía como, por ejemplo, muy marcado, ¿no? O sea, tú lo retomas, por ejemplo, con de Campo Algodonero y otros, ¿no? Que justamente eran mujeres trabajadoras, ¿no? Mujeres de la maquila, ¿no? Por el otro lado, igual que iniciábamos con este fragmento de Laura Restrepo, ¿no? Que justamente es una niña de un barrio periférico, pobre de Bogotá, ¿no? Entonces, no sé tú qué pienses al respecto de esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería como, o cómo has pensado, cómo pensar la clase social y el feminicidio? ¿Cómo lo pensaste tú? Yo creo que tiene un montón de interconexiones la clase, pero una de las cosas que era como para mí importante señalar es que, bueno, efectivamente, si bien el feminicidio puede ocurrir en cualquier capa de la sociedad, ¿no? Puede ocurrirle a una mujer de clase baja, de clase alta, ¿no? O sea, volviendo a esto un poco dicotómico, pues, pero sí creo que tiene más impacto en mujeres más empobrecidas, en mujeres trabajadoras, por el hecho de tan solo justo como transitar de su trabajo a la casa, como todas estas otras condiciones que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Con la iluminación, con el transporte público, que de alguna manera sí ponen en riesgo a las mujeres, ¿no? Claro, un feminicidio que deriva a lo mejor de una relación de vínculo con alguien cercano, con una pareja o con o con algún amigo o con algún familiar, pues bueno, esto queda como excluido, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con eso, también con otras posibilidades a lo mejor de a veces hasta de salir, ¿no? De no tener los recursos o la red de apoyo para salir de una relación violenta, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que finalmente no determina que ocurra o no un feminicidio, sin embargo sí tiene sí genera ciertas condiciones que aumentan, me parece, las posibilidades, ¿no? de que un suceso como este ocurra. Justo pensando en los feminicidios
que se documentaban en Ciudad Juárez a inicios de los 90 es que me parece que la clase sigue determinando, ¿no? En general eran mujeres o estudiantes o trabajadoras que regresaban de noche, a lo mejor también de alguna manera mujeres para las que la justicia es más difícil que llegue, ¿no? Justo porque los familiares no tienen recursos para buscarlas o para exigir, ¿no? Sobre todo sabiendo cómo funciona el sistema de justicia en México, bueno, eso también me parece un hecho pertinente de nombrar, ¿no? Justo las mujeres madres que han buscado a sus hijas o que han buscado justicia para sus hijas, pues lo han pasado muy difícil, ¿no? Justo se han endeudado, han dejado todo por buscar justicia, y hay quienes simplemente no pueden hacerlo, ¿no? O porque tienen otros hijos o hijas, o por, no sé, ¿no? N cantidad de cosas, pero bueno, me parece que la clase ahí sí funciona por lo menos como un eje que atraviesa y que es importante para leer el fenómeno. Sí, de acuerdo. Yo ya estoy llegando a un punto donde las experiencias justamente se vuelven complicadas incluso de describir o de decir, ¿no? Y supongo que en este tiempo que estuviste haciendo esta investigación fue difícil de decir, de escuchar, de leer, de pensar, como todo esto, ¿no? ¿Cómo fue para Laura atravesar o digerir o procesar o decir, narrar en este trabajo estas experiencias, ¿no? Que te atraviesan y que componen mucho de esto? Pues para mí fue complicado. Siempre hablar del tema creo que es doloroso. Pero también en particular, bueno, yo lo que hice para pensar fue pensar justamente con otras mujeres, preguntarles qué pasa en su vida cotidiana, cómo les atraviesa el feminicidio, ¿no? Un poco por eso el trabajo se llama Abordando Sentires en el País de los Feminicidios. Entonces, al escucharlas hablar, porque lo que yo hice fueron entrevistas grupales en las que cada una abordó su sentir alrededor del feminicidio, pero pues iba como a la par, ¿no? Bordaban esta idea en la que, digamos, centralizaban su sentir, pero a la vez en las entrevistas íbamos hablando acerca del tema, ¿no? Empezamos como pensando las diferentes violencias que atravesamos como mujeres desde que somos niñas hasta llegar al punto del feminicidio. Entonces yo las escuchaba y en muchas de ellas me reconocían, ¿no? O sea, sí es como muy importante el diálogo grupal porque entre ellas también se decían, ay, justo yo pensaba lo mismo, o yo he sentido eso, o a mí me pasa esto en lo cotidiano, ¿no? Y bueno, un montón de sensaciones, porque creo que hablar del tema siempre es difícil, pero también hubieron otros momentos en los que el diálogo se tornaba diferente, ¿no? No era tanto más como hablar de la violencia en sí misma, sino de cómo se enfrenta, ¿no? Ellas rescataron un montón de cosas, no solo desde ellas, sino también de otras generaciones de mujeres, de sus madres, de sus abuelas, de amigas, de cómo enfrentan en lo cotidiano la violencia, ¿no? No solo pensar en el feminicidio, sino otro tipo de violencia que tiene eco en este fenómeno. Entonces, claro, pues sí, de alguna manera ha sido difícil, pero charlarlo con otras mujeres creo que no solo para mí, sino también para ellas fue muy enriquecedor. Y pues sí, ha sido importante a la hora de pensar y entender y dar cuenta de cómo tiene efecto en nuestra vida. Sí. Ahorita pensaba en eso de que
de que decías, bueno, sí, poco a poco se fue llegando al tema del feminicidio, ¿no? Pero en realidad fueron muchas otras temáticas las que rodean, ¿no? El fenómeno. En ese sentido, traigo de colación las preguntas del grupo de tu dispositivo de intervención, ¿no? Que iban desde qué significa ser mujer en México, ¿no? Ahí creo que la tercera sesión era como de cómo has vivido la violencia, o sea, sin necesariamente enunciar el hecho del feminicidio, y al último ya, ¿no? O sea, cómo ha significado esta parte de vivir en el país de los feminicidios, o sea, de una forma muy concreta, ¿no? De la misma. Entonces, en ese sentido, yo pensaba ahorita que justo, ¿no? O sea, la violencia feminicida es, no sé si la punta del iceberg, pero sí como una parte del proceso ya muy evolucionada, ¿no? ¿Por qué? Porque antes hubo a lo mejor golpes, ¿no? Que no necesariamente representaron en la muerte, ¿no? O hubo amenazas, hubo violencia patrimonial, o sea, hubo un chingo de cosas que pues sí, ¿no? Que se estuvieron presentando, ¿no? O sea, antes del feminicidio, y creo que tal vez en ese sentido es que sí se habla del feminicidio, o sea, se habla de este tema, pero no solo es este tema, ¿no? Sino más bien es como parte de toda una cadena, ¿no? De ciertas respuestas, pues sí, machistas, ¿no? Como tú igual lo vas tejiendo, y que conducen, ¿no? al feminicidio. Entonces pensaba que por eso, por un lado, ¿no? Sí era como muy importante no quedarse, ¿no? O no haberse quedado en el feminicidio, no se lo rescataba mucho. Y por el otro lado, justamente una de tus preguntas es cómo abordar una temática difícil, ¿no? Ahorita ya mencionaste esta parte de las entrevistas grupales y la función predilecta del lenguaje en estas, ¿no? De la palabra, de lo que se enuncia, ¿no? Pero también el bordado, ahí creo que es un elemento muy importante. Sí, acá yo quería, pues antes de pasar a la cuestión del bordado, matizar una cuestión que me parece importante, que efectivamente retomé no solamente la cuestión del feminicidio, sino también de otras violencias, porque son parte de, ¿no? O de alguna manera justifican el hecho, ¿no? Porque son violencias antes y después, pero también que justo no hay una única forma en que sucede el feminicidio, ¿no? A veces sí se viene desde otras violencias, ¿no? Que escalan. Por eso me quedaba pensando hace rato que a veces al feminicidio se le llama como la escala o la última escala de la violencia contra las mujeres. Y sí, porque culmina en la muerte, en el asesinato de la mujer, pero a veces justo no es que venga la escala de una relación violenta, ¿no? Que para eso funciona luego el violentómetro. Porque a veces simplemente es azaroso, una mujer, ¿no? que pasó en la calle y alguien se fijó y ahí fue donde ocurrió, ¿no? A veces no conoces al agresor, a veces simplemente ocurre. Entonces sí, o sea, ahí es me parece de alguna manera difícil pensar en el feminicidio, como categorizarlo a partir de cómo surge, sino más bien a partir de cómo se lleva a cabo, de quién es el sujeto al que se ataca, y de lo que genera posterior, ¿no? Pero bueno, más allá de eso pensaba, bueno, tratando de retomar la cuestión del bordado, pues sí, efectivamente desde que empecé a plantearme qué quería investigar y por qué era para mí importante investigar esto, también me cuestioné todo el tiempo, que es una pregunta que en realidad para mí sigue abierta, que es cómo abordar temáticas dolorosas, cómo preguntar, más allá de quién tiene el derecho a preguntar o no, cómo es que se puede preguntar, ¿no? Porque creo que a pesar de todo,
es algo que se tiene que preguntar, porque si no, no hay forma de plantearnos respuestas, ¿no? De plantearnos formas de abordarlo o formas de atacarlo, ¿no? Entonces, a veces creo que no hay más, ¿no? Simplemente hay que preguntar. Pero sí era para mí muy importante ser sensible ante este tema y no simplemente llegar y preguntar sobre algo que a mí misma me parece difícil de denunciar, ¿no? Entonces, bueno, por azares de la vida y por mi propia experiencia, yo llegué al bordado como una forma de, pues en ese momento como una forma de expresión, como una forma de pensar, como una forma de pasar mi tiempo, pero a partir de eso en realidad lo que descubro es que el bordado pues tiene un trasfondo histórico muy importante de denuncia en toda América Latina, en México. Todavía hay un montón de organizaciones que bordan acerca de temáticas dolorosas, ¿no? Como la colectiva Las Siempre Vivas, justamente, que acompaña a madres y a víctimas, o bueno, a sobrevivientes de feminicidio, y que bordan acerca del tema, ¿no? O Fuentes Rojas es otro colectivo que trabaja aquí en México, bordando por la paz. En otros países están las arpilleras, las madres de Plaza de Mayo, en Argentina. Hay un montón de ejemplos, no solo actuales, sino de décadas pasadas, que retoman el bordado como una forma de expresión, de denuncia, y también, a mi parecer, una forma de procesar, ¿no? Porque para quien no conozca o no haya experimentado el bordar, pues a mí me parece que es un momento de mucha, a pesar de todo, de mucha calma, ¿no? En el que se traza algún dibujo, algunas palabras, algo sobre tela con hilo y aguja, y que no hay forma, digamos, de hacerlo a velocidad rayo, ¿no? No es como dibujar y puedes a lo mejor rayar con el lápiz con toda la furia del mundo. En el bordado necesitas cierta paciencia, ¿no? Para pasar el hilo y la aguja, porque si no, no sale, ¿no? No funciona, no, pues sí, se atora el hilo, o sea, pasan un montón de cosas que, claro, que creo que también hablan de lo que te está sucediendo en ese momento. O sea, sí es una actividad muy corporal y muy de pensar en ese momento, ¿no? O sea, como detenerte a pensar. Que te obligue a estar ahí. Sí, justo. Pero a la vez también es algo que se puede hacer en colectivo, ¿no? Porque quizá hay otras cosas que te obliguen a estar ahí en ti, ¿no? Y pensar sobre ti, pero que no necesariamente implican la convivencia o el diálogo incluso con alguien más, ¿no? Y creo que el bordado sí permite hacerlo de esta manera. Entonces, pues es desde ahí que yo me planteo hacer una intervención con esta herramienta de por medio. Como más allá de lo que uno puede decir con la palabra, creo que en la tela se pueden expresar otras cosas que a lo mejor no es tan fácil denunciar. Entonces por eso es que yo retomo esta forma para recuperar todas las sensaciones que las mujeres estamos atravesando, ¿no? A partir de pensar este tipo de violencia. Claro, me parece importante esto. A mí me gustaría, no sé si Roberto quiere agregar algo, pero igual algo que no muchas veces se difunde, por ejemplo en los artículos, porque la verdad es que hay poco espacio para hacerlo, tal vez más en los proyectos de investigación, tesis,
idóneas comunicaciones y resultados. ¿Qué es eso, Tona? Guau, ¿Nos puedes ayudar? Se puede contemplar un poco más, y a mí es algo que en lo particular de la escritura de tu trabajo me parece interesante, ¿no? Porque va como progresivamente narrando cómo se da el proceso de investigación, que a veces no hay espacio para eso, ¿no? Entonces también podríamos tener un espacio para que más o menos cuentes cómo fue el proceso para ti de establecer este contacto con estas mujeres, cómo fue el acompañamiento, cómo fue para ti, cómo fue para ellas, en qué ha ido decantando, ¿no? ¿Qué proyectos siguen abiertos o ahí está como eso presente? No sé si se puede. Sí, justamente fue difícil para mí en la investigación establecer como una forma idónea, ¿no? Igual atravesaba por mí la angustia propia de la investigación. Claro. Pero bueno, yo lo que hice al principio fue como un ejercicio de convocar a mujeres que yo sabía que bordaban a través de un grupo en Facebook que es solo de gente que borda, principalmente mujeres, ¿no? Digo, sí hay hombres que bordan ahí, pero pues la mayoría son mujeres. Entonces yo lo que hice fue convocarlas a una primera reunión para plantear este espacio de bordado y reflexión. Y más o menos no tuvo tanto éxito. En realidad justo de ahí derivó otra angustia, que es esto no va a funcionar, ¿no? Yo me preguntaba un poco por qué, y ahí en el trabajo en algún momento lo expreso, ¿no? Que yo decía, bueno, quizá tenga que ver con que el bordado lo asociamos muchas veces con algo bonito, con algo tranquilo, Claro. y no tanto con esta otra parte escabrosa, que más allá, o sea, que hay otros colectivos que lo hacen todo el tiempo, pero que justo son como pequeños, ¿no? Están como más segregados, más allá de que salgan al ámbito público. Entonces, bueno, yo no sé todavía a qué se debió esto, pero pues lo que hice fue como tratar de buscar otras vías, y a partir de ahí fue que pensé en abrir una convocatoria en la que no necesariamente nos sentáramos a dialogar, ¿no? Que no fuera una entrevista como tal, sino que cada una hiciera en solitario, en su casa, una forma de representar, ¿no? Lo que pensaba alrededor del tema, lo que sentía, y simplemente enviara el bordado. Esa convocatoria tuvo duración de un mes, más o menos, y no me acuerdo si llegó o no llega. Bueno, el punto es, Sí. ¿Llegó igual, uno? ¿no? Llegó Fue poco. también poco poco. solícita. Y bueno, finalmente decidí ampliar la convocatoria y dejarla abierta, ¿no? Es una convocatoria que de hecho sigue abierta, porque pues finalmente es una forma de igual reconocerte con las otras, ¿no? Me parece. Entonces, pues esta convocatoria fue para pensar el tema, para ver lo que ellas bordaban y leerlas en algunos casos, porque yo les sugerí que enviaran una descripción o que titularan su bordado. En algunos casos no hubo ninguna explicación, en otros sí hubo alguna explicación de por qué bordaron eso. Finalmente después ya con la convocatoria abierta llegaron más bordados, incluso llegaron bordados de Chile y de Colombia que enriquecieron un montón el trabajo, ¿no? Porque es otra lectura. Pude dialogar con una de estas compañeras que es de Colombia y que también enriqueció un montón, aprovechando que retomamos unos fragmentos de Laura Restrepo, que es colombiana y que retoma este caso en Colombia.
que de alguna manera permiten como establecer ciertos vínculos entre México y Colombia, ¿no? Ciertas similitudes, otras no, por supuesto hay procesos distintos, sin embargo sí pudimos como coincidir en algunos aspectos sociohistóricos, sobre todo, ¿no? que dan cabida un poco a entender este fenómeno como un fenómeno social. Y bueno, finalmente después una amiga que se dedica al bordado me ayudó corrigiendo uno de los carteles con los que convocaba a este grupo de mujeres a la entrevista grupal y a bordar en colectivo, que además pues fue un dispositivo particular porque estábamos en medio de la pandemia, las posibilidades de reunirnos eran muy escasas, ¿no? Estábamos en plena pandemia y tuve que hacerlo de manera virtual. Pero eso posibilitó, por ejemplo, que se integraran compañeras de otros estados de la República. Entonces, pues fue un proceso complicado en términos de investigación, creo que también complicado en términos del tema, ¿no? Al final, algunas se mantuvieron en las entrevistas y otras definitivamente ya no siguieron. No hay razones explícitas de por qué, ¿no? Creo que no las debe de haber, pero bueno, algunas de ellas creo que tienen que ver pues justamente con el tema, ¿no? Que no es fácil de abordar. Entonces, pues bueno, para mí ha sido importante mantener abierto el espacio de la convocatoria vía redes, porque creo que es algo que suscita seguir reflexionando y que permite que otras mujeres, no solo en México, sino en otros países, se puedan reconocer, ¿no? Aquí, ¿no? Que de alguna manera tenemos sensaciones similares, ¿no? De miedo, pero también de formas de resistir al feminicidio, de enfrentar, no solo de manera individual, sino también colectiva. Entonces, que era un poco lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Con respecto al bordado, no solo como una manera de expresar el miedo, el temor, la ira, o sea, todos estos sentires, sino también de tramitarlo, ¿no? De socializarlo, de visibilizarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues entenderlo como una suerte de accionar político, ¿no? Que precisamente no es este terror, es decir, no es aquello que te paraliza, sino más bien esa sensación de temor, de miedo que en una de sus vertientes, en cuanto a su respuesta, pues permite la movilización, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, eso ahí como que se me hacía muy interesante. Y fíjate, una de las preguntas, que no está por ahí, pero que me pareció interesante, y que ahorita te volví a escuchar con esto de las participantes de tu dispositivo, era, bueno, en un principio relatas que estaba esta parte como que tu interés, ¿no? Tenía un corte generacional, ¿no? Y luego dices, bueno, o sea, que tenga que ser, por ejemplo, sí, con estudiantes de prepa o de universidad, ¿no? Entonces, pero que lo fuiste ahí transformando precisamente de las lecturas, de tu propio proceso de investigación con todo lo que implica. Y bueno, hasta que dices, bueno, pues no necesariamente pasa a lo mejor por no es una temática que afecta etariamente a la población, ¿no? Sino es mucho más amplio, ¿no? Y al último me llamaba mucho, eso por un lado, ¿no? Y al último esta parte de que las que participaron, o sea, justamente se encontraban como entre un rango de edad de entre 20 y 40 años, ¿no? Sí, más o menos. O sea, es como... Curiosamente, porque no fue algo que planeaste. Claro. Sí, pero que sin embargo salía, ¿no? Sí. Y pues nada, o sea, a mí me decía, mira, o sea, me parecía muy curioso porque como desligando, como que
vaya, lo iniciaste como un parámetro para tu investigación que después se transformó y terminó siendo de poca utilidad, comillas, y luego sale nuevamente, ¿no? Así, digo, no necesariamente fueron adolescentes, ¿no? Pero sí como un sector muy marcado, aquellas personas que permanecieron o participaron en las convocatorias. Es decir, no está el adolescente, ¿no? De 15 años, pero tampoco está la abuelita, ¿no? ¿Tú esto lo interpretaste de alguna manera o te causó, no sé, algo? Como sí, pensarlo. Igual yo creo que, o sea, pensándolo ya en retrospectiva, creo que de alguna manera tiene que ver o influye el hecho de que las convocatorias fueran vía redes sociales, ¿no? Que es como el rango generalmente que participa de estos espacios. Obviamente hay niñas más pequeñas, no hay adolescentes, hay señoras más grandes que se han integrado, ¿no? Mujeres, pues sí, de todas las edades que están, ¿no? También pensar en el bordado como que hay una generación, incluso de mi edad, ¿no? Que dicen, es que a mí me enseñaron a bordar, pero me enseñaron de una forma extremadamente violenta, ¿no? Me dijeron que así no se tenía que hacer y te volteaban el revés y te decían, no, esto está mal hecho, ¿no? Y te lo deshacían. A mí no me tocó esa parte porque a mí no me enseñaron ni mi madre, ni mi abuela, ni un familiar, ¿no? Pero a otras compañeras y amigas sí les tocó esta parte, ¿no? Entonces, como que un sector que se distanció del bordado y otro que después de varios años de no retomar esta práctica, lo recuperan para otro como con otro sentido, pues, ¿no? Ya resignificado, por así decirlo. Sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, supongo que tiene que ver con esto. En realidad no me he preguntado tanto como en la investigación a qué se debió, pero yo se lo atribuyo un poco a este aspecto, ¿no? Habrá que ver si en algún momento elaboro otra convocatoria que ya sea de forma presencial y a lo mejor en otros espacios, que no sean en las redes sociales, sino a lo mejor en la colonia o en algún centro cultural. O ¿Ya estás pensando en el doctorado? No. Simplemente por gusto, que pues sí es otro sector al que convoco. No lo sé. Sí, muy interesante. Justo yo me preguntaba antes de la pregunta de Roberto. Yo me lo pregunté primero. Sí, también esta parte, sí. pero también tenía como inquietud porque ya íbamos llegando como a la parte del proceso y ver qué había posibilitado. O sea, tú lo respondes y creo que cada sí. Pregunta como va respondiendo hacia qué ha posibilitado esta investigación, ¿no? Que a veces no nos centramos tanto en eso, o luego a mí me pasó que yo lo vi hasta mucho tiempo después, ¿no? Como todo lo que posibilitó no solo al investigador, sino a quien fue entrevistado, o los caminos que abrió, las posibilidades para los entrevistados, ¿no? Entonces creo que esa pregunta haría, ¿no? Como tú qué has visto que este trabajo de investigación ha posibilitado no solo a ti, sino a las personas con las que has trabajado, a la posibilidad de vincularte con otros sectores, ¿no? Con otras investigadoras, con los propios colectivos, ¿no? O sea, ¿qué ha posibilitado esto para Laura y el entorno con el que trabajó Laura, ¿no? Pues yo creo que fundamentalmente nos permitió de alguna manera tejer una red entre nosotras para seguir pensando, ¿no? Porque no con todas, pero con algunas de ellas continúa el diálogo, ¿no? Aún después, entre ellas y conmigo, y, o sea, más allá de las entrevistas, y pues una, digamos, amistad inicial que no se reduce a esta idea de amistad, ¿no? No sé, de comunicación como... Sí. No sé, sino que pues de alguna manera en sus propios proyectos, porque algunas tienen proyectos
propios, que tienen que ver justo con la denuncia de las diferentes violencias, ¿no? No solamente contra las mujeres, sino como en otro sentido, y algunas otras que a lo mejor no se habían preguntado tanto respecto al feminicidio o respecto a las violencias, a las propias, ¿no? A las que han vivido en su vida, que pudieron ir reflexionando más acerca de este tema. Y bueno, yo creo que a mí me abrió horizontes no solo en términos vinculares, sino también de pensar la importancia no solo de dialogar estos temas desde la parte como más difícil, ¿no? Que son como los efectos que tiene y ver de qué manera se puede aportar a seguir pensando y a seguir abordándolos de la mejor manera, como los impactos que tienen, pues sí, en las mujeres como parte de la sociedad, pero también a la sociedad misma, sino también pensar en otras formas de atacar el tema sin irnos como a lo más inmediato, ¿no? Por ejemplo, a las leyes o a el castigo, ¿no? En forma punitiva, sino en otras formas de resarcir el vínculo, ¿no? Como los cuidados, ¿no? Y recuperar los cuidados no solo en términos genéricos de las mujeres son las que cuidan, sino los cuidados vinculares como en términos más generales, ¿no? Como la red de apoyo, no sé, fortalecer otras formas de vincularnos con el otro a partir del cuidado. Creo que a eso es como a lo que me ha acercado más. Sí. Incluso, digo, ya ahorita hablabas como de esta parte vincular y ahorita me resonaba una de las ideas que pues que haces explícitas hacia el final de tu trabajo, donde dices, bueno, también es una forma de alzar la voz, ¿no? Decías, bueno, como mujeres, a mí en lo particular, en el espacio público, es algo, ¿no? que pues vaya, en el cual no siempre uno se puede llegar a sentir cómoda, ¿no? Pero el bordado parece a veces como esta especie de medio a través del cual sí se pueden explicitar, pues sí, eso, ¿no? Sentires o que se tramitan, ¿no? Y que con el impacto y ayuda de lo visual pues llaman la atención, ¿no? O permiten transformar, permiten pensar en un cambio. Sí. Justo abonando a eso pensaba, como el título tiene la palabra de enunciación y significación de las violencias feminicidas, ¿no? Cómo enunciar y significar puede ser también un proceso político, tal vez, no sé si lo piensas por ese lado también. Sí, por supuesto. Eso, nada más. Como abonar hacia esa idea que traía Roberto, ¿no? Creo que nada más, ya lo respondiste. Palomita. No, check. Ahorita estaba recuperando, o sea, tu pregunta central era ¿cuáles son las significaciones y afectos de la violencia feminicida? ¿No? Que se entraman a través de la palabra y el acto de bordar. Y sé que no hay respuestas finales, ni mucho menos. Chan. Pero ¿qué onda, no? O sea, en retrospectiva, ¿cómo ves esta pregunta? Pues fue tu guía, pues todos los que han investigado, hemos investigado, todas las que lo han hecho, pues descubren, ¿no? Que esto va siendo reformulado, ¿no? A veces te lo cambian, te lo botan. Pero digo, finalmente se van manteniendo ciertas partes, ¿no? Que a veces se logran responder y a veces otras no, o simplemente generan unas preguntas, ¿no? Un poco, pues ya después de todo este proceso, ¿qué onda con esa pregunta? ¿Cómo la vivió Laura, diría tú?
pues no lo puedo pensar tan alejada porque mi trabajo casi acaba de salir del horno. Pero bueno, fue difícil llegar a ella, o sea, eran muchas cosas las que me preguntaba. Definitivamente en la investigación se pasa por un montón de ideas y de cosas que uno quiere abordar y que al final te das cuenta que es pues casi imposible abordar todo lo que uno quiere. Pero bueno, de alguna manera creo que en esta pregunta se sintetiza pues sí, como que de alguna manera se sintetiza todo el proceso de decisiones metodológicas y de cambios que se fueron suscitando no solamente a través de las dificultades justo como para convocar, ¿no? Las propias resistencias mías y de las otras participantes a hablar sobre el tema, ¿no? Las dificultades en lo cotidiano de abordarlo. Y pues no sé, o sea, justo no es como no hay una respuesta, me parece, final a esta pregunta. Creo que es una pregunta que sigue abierta. Sin embargo, creo que deja ver que como el sujeto las respuestas a un fenómeno son diversas, no es totalizante, el miedo no es siempre paralizador, ¿no? Hay muchas formas de resistir ante ello y de enfrentársele, y que creo que en la mayoría, si no es que en todo, es fundamental la colectividad, ¿no? Y hacerlo como de manera colectiva, más allá de que hay muchas otras formas de hacerlo de manera individual. Creo que no solo ponerlo en diálogo, enunciarlo en palabra y enunciarlo en imagen es importante, sino también es como ponerlo en movimiento, ¿no? Empezar a tramitarlo de manera colectiva. Claro. Muy bien. Ok, pues podríamos ir cerrando, y una de las cosas que tal vez nos pudiera ir ayudando en este sentido sería como dónde consultar este trabajo, ¿no? O sea, por un lado dónde consultar este trabajo y por el otro dónde consultar el catálogo, pero no sé qué les parezca. Sí, pues en realidad el catálogo virtual y la convocatoria. Y la convocatoria que está abierta. La vamos a dejar en la caja de descripción. El trabajo todavía no se puede consultar porque, como les digo, viene saliendo del horno, pero en un futuro y cuando ya tengamos el enlace... O que escriban a la coordinación de la maestría. No. ¿Alguien quiere Ya dar que el tengamos correo? el enlace, lo vamos a poner en la caja de descripción. Sí. Porque se va a poder consultar en la biblioteca digital Claro. de la UAM Xochimilco, en el repositorio de las tesis de la maestría en psicología social, Sí. pero pues lo vamos a dejar en la caja de descripción para que a quien le interese pues pueda consultar. Y también quien quiera enviar su bordado, ¿no? También Entiendo quien quiera enviar su que bordado. sigue abierta. Sigue abierta la convocatoria para actualizando. mujeres de México y todo el mundo que quieran enviar su bordado acerca del feminicidio. Que bueno, ahí ya podrán ver como toda la convocatoria, hay que responder algunas cosas. En general trato de no hacer explícita información que no se me autoriza, ¿no? Pueden enviar su bordado anónimo, pueden poner su nombre, es como a elección de cada mujer, pero pues sí sería muy importante, ¿no? Creo que nos ayuda a seguir pensando a las mujeres como colectivo, no solo en espacios entre mujeres, sino también como en lo individual, ¿no? En la vida cotidiana. Oye, y aprovechando esto porque dijiste esto de la caja de descripción, pero si algún remoto ser llega a escuchar esto en Spotify, ahí no hay cajita de Ahí hay caja de descripción. descripción también, ¿no?
pero Si no, en la caja de descripción. cualquier cosa creo que estaría bien como tu perfil, ¿no? Donde está la convocatoria. Claro, la convocatoria está en mi perfil de Instagram, que pueden encontrarlo como @lalau.ar. Ahí está la publicación fijada de la convocatoria, y también ahí en mi perfil está la liga hacia el catálogo digital de los bordados, de los que ya enviaron, ¿no? Claro, La exposición, Sí. por así decirlo. De alguna manera. Sí. Sí. Que es como darle justamente una imagen a todo esto que estamos hablando, ¿no? Precisamente creo que de ahí su importancia, ¿no? O sea, uno puede hablar de mil cosas, pero ver, ¿no? Precisamente lo que genera o estos afectos, ¿no? O lo que, pues sí, lo que ocasiona pensar el tema, sentirlo, pues ahí uno tiene como varias experiencias, ¿no? Muy concretas, todas muy interesantes. Pues antes de cerrar, Tona, ¿algo que quieras agregar? Pues seguir agradeciéndole a Lau por encaminarme a conocer sobre estas temáticas, ¿no? Creo que también un punto bien necesario es que los hombres concienticemos y conozcamos también esta situación y que no seamos indiferentes, ¿no? Entonces agradezco la invitación por eso también, ¿no? Porque es seguir trabajando en personalmente, ¿no? Y también como hombre que es profesor y trabaja con otros hombres y con otras mujeres, seguir como teniendo muy presentes estas temáticas, ¿no? Porque son la realidad misma la que se pone aquí en juego, ¿no? Y es con la que trabajamos también, con la realidad de las personas, ¿no? Entonces agradecer la invitación a Lau y la invitación al podcast, pero también a seguir pensando y a seguir teniendo en cuenta estas problemáticas, ¿no? Muchas gracias, Lau, muchas gracias, Roberto, también por esto. Claro que No, pues sí. Gracias igual por estar aquí, por participar, por animarte. Próximamente tendremos también tu tema. un diálogo sobre Ya los iniciamos. temas. Ya lo negociamos. Ya lo negociamos. No, que quede grabado. Esto no puede cerrar. Y no nos vamos a mover de aquí hasta que Tona se comprometa. No es cierto, amigo. Muchas Será gracias. un podcast muy largo de silencio. El silencio. Hay que ponerlo en diálogo, amigo. Estos espacios son para eso. Es desbordados. Es Sí, desbordados. sí. Es justamente transitar por otros medios. Sí, ya lo platicaremos. Claro que sí. Bueno, Muchas pues con eso concluimos, amigos. Y pues nada, ya iremos pensando la siguiente temática. Gracias a Laus, a Tona, a Roberto. A mí mismo voy como esta canción de Snoop Dogg, donde se han visto gracias a mí por esforzarse tanto, Ándale. por creer. Gracias a quien haya escuchado. Y pues bueno, abrazos.